Buenas, en el día de hoy estaremos hablando sobre AMP-OP no inversor, es decir, amplificador operacional no inversor. El grupo está conformado por Byron Alberto Batista Díaz, Ronnie Richard Toro Hoyos, José Daniel Vergara Echeverry y por último Fernando Enrique Yepes Vuelvas. En este video estaremos tratando temas como el amplificador no inversor, amplificador operacional no inversor, las fórmulas, circuitos y aplicaciones de los amplificadores operacionales no inversores y por último un ejemplo utilizando el amplificador operacional LM741 con su configuración no inversora. Amplificador no inversor. El amplificador no inversor basado en OP-AMP es una de las configuraciones más típicas y usadas en la electrónica. Nos permite aumentar la señal eléctrica que queremos multiplicada por una constante a la cual llamamos ganancia. A diferencia del inversor, el no inversor mantiene la fase, siendo muy útil en aplicaciones como la adquisición de datos de sensores. Amplificador operacional no inversor. La imagen siguiente muestra un amplificador operacional en su configuración de no inversor. La señal de entrada se aplica a la entrada no inversora, o sea, al signo positivo. Una parte de la señal de salida se devuelve a la entrada inversora, o sea, al signo negativo. A través de una red de alimentación, la fracción de la tensión de salida que se devuelve a la entrada determina la ganancia total del amplificador en lazo cerrado. Como ya hemos visto en el análisis del amplificador operacional inversor, las configuraciones en lazo cerrado fuerzan a la que la diferencia de tensión en los bornes de entrada del OP-AMP sean 0 voltios. A este fenómeno se le conocemos como masa virtual y nos ayuda mucho a entender el funcionamiento de los amplificadores en lazo cerrado. Fórmulas y circuito para el amplificador operacional no inversor. A continuación podemos observar el circuito que se utiliza para este. Tiene su fuente que irá conectada al positivo del LM741, el voltaje de salida que con ello llevarán dos resistencias en serie y el voltaje negativo que irá conectado a la mitad de las dos resistencias, como podemos observar en la figura. Las resistencias irán conectadas a tierra. Como podemos observar en la cuadrícula, marcaría un divisor de tensión. Para entender el circuito y sus fórmulas, como en todos los amplificadores con realimentación negativa, debemos de partir de dos premisas. La corriente de entrada a los pines inversor y no inversor es 0 amperio. Esto es debido a la alta impedancia de entrada del amplificador. La diferencia de tensión entre los pines de entrada es 0 voltio. A partir de aquí podemos entender todo el funcionamiento de nuestra etapa de potencia. Como la tensión en ambos pines de entrada es la misma, tenemos que voltaje inicial es igual a BF. También sabemos que 0 amperios entra en el pin inversor del amplificador operacional, por lo que podemos calcular BF a partir de la fórmula de un divisor de tensión. Entonces tenemos que BF es igual a voltaje de salida por RI sobre RI más RF. Y para calcular la ganancia del amplificador en lazo cerrado solo tenemos que relacionar voltaje de salida con voltaje de entrada. Entonces tenemos que voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a RI más RF sobre RI, que eso sería igual a RF sobre RI más 1. Como podemos ver, la ganancia del amplificador en lazo cerrado no depende de la ganancia propia en lazo abierto, la cual idealmente es infinita. Esto nos permite diseñar un amplificador con la ganancia que nosotros queramos, controlada a partir de las resistencias RF y RI. Aplicaciones del amplificador operacional no inversor. El poder controlar la ganancia a nuestro antojo nos brinda un gran abanico de posibilidades y aplicaciones. Una de las más típicas es la amplificación de señales eléctricas provenientes de sensores, para así aprovechar el máximo rango de nuestro ADC, o sea, un convertidor análogo digital de las siglas del inglés.
Imagina que uno de los proyectos o algunos de los proyectos es querer leer una señal que proporciona algún sensor con la cual su salida es de 0 hasta 1 voltio, ese es el rango del sensor, el cual lo conectaremos a un Arduino, el cual incorpora una DC de 0 voltios a 5 voltios. El sensor estaría dando como su máximo valor un quinto del valor el cual es capaz de leer nuestro Arduino. Entonces perderíamos mucha resolución y sensibilidad al momento de querer leer la señal y no aprovecharíamos el máximo rango del ADC, puesto que es de 0 a 5 voltios. Entonces podemos incorporar una etapa de amplificación basado en un amplificador operacional no inversora con la ganancia de 5. Así, cuando el sensor llega a su máximo, el ADC también lo hará, ganando resolución. Bueno, como mis compañeros le dijeron anteriormente, estamos trabajando con el circuito amplificador operacional no inversor. En este caso, estaremos haciendo la simulación en un programa llamado Cocodrive. Aquí podemos ver el circuito con el cual estamos trabajando, que es el amplificador en su configuración de inversora. Podemos encontrar dos resistencias, una fuente que es la que genera la señal de entrada. Tenemos el amplificador operacional LM741 y el voltaje de salida. Ahora vamos para el programa de simulación, que es Cocodrive. Comenzamos buscando nuestro amplificador operacional. Bueno, y venimos la pantalla para poder tener los dos circuitos ahí y hacer las conexiones correctamente. Buscamos nuestro amplificador, le hacemos la conexión positiva y negativa. Hablamos un poco para poder ver mejor. Ahora buscamos el generador de señal, el cual será 1 voltio, y aquí vamos a simular una entrada de 1 voltio para amplificarla en diversos valores. Ahora buscamos nuestras resistencias de cualquier ohmiaje mientras encontramos los valores establecidos. Tenemos a RF y posteriormente buscamos a RI. Hacemos las conexiones entre la salida para una retroalimentación en la resistencia, conectamos entre ellas y la salida negativa, la entrada negativa en la mitad de las resistencias. Las resistencias pues las conectamos a tierra. Y con esto terminamos el circuito. Ahora vamos a conectar un voltímetro para medir la salida en voltaje de nuestro amplificador y observar que se está amplificando la señal correctamente. Bueno, ahora nos dirigimos hacia un programa hecho posteriormente en Excel, el cual ya tiene las fórmulas estipuladas para que nos dé los valores exactamente de manera rápida. Pues vemos que aquí tenemos la fórmula general, que es ganancia es igual a 1 más RF sobre RI. Y pues como necesitamos despejar a RF, porque sabemos la ganancia, qué ganancia queremos. Tenemos la resistencia ahí. Es una resistencia que nosotros mismos asumimos de un valor comercial para que sea mucho más fácil conseguirla. Entonces colocamos que la ganancia es de 5 y tenemos que la resistencia I es de 10k ohmios. Entonces eso nos da que RF es igual a 40.000 ohmios. Entonces nos dirigimos a Cocodrive, colocamos en RF el valor que vimos en Excel, que es de 40k ohmios, y vemos que la señal está amplificada entre un voltaje de 1 y amplifica, como podemos ver en voltímetro, a 5 voltios. Ahora haremos diferentes pruebas con otras mediciones. Bueno, ahora queremos que nuestra ganancia sea de 3, mejor de 3. Y pues vamos a colocar que la resistencia RI es de 5000.
Entonces eso nos da que la resistencia F debe que ser de 10.000 ohmios. Ahora nos dirigimos al programa, colocamos a RI con el valor de 5.000 ohmios y después cambiamos a RF, que viene a ser de 10.000 ohmios como lo vemos en Excel. Y ahí vemos que nuestra entrada es de 1 y se está amplificando a 3 voltios. Ahora colocamos 2 voltios y vemos que 2 voltios solo convierte a 6 voltios porque estamos amplificando a 3, es decir, la entrada se multiplica, por decirlo así, por 3. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y esperamos que este video haya sido de su agrado.